Hola guerrera, bienvenidas al podcast donde hablamos de divorcio y liderazgo femenino. Yo soy Mirelis Mejías, tu coach. Hola mis queridas guerreras, bienvenidas a un nuevo episodio de divorcio y liderazgo femenino. Es un gusto para mí poder estar aquí con ustedes nuevamente y hoy quiero compartir algo que ha transformado mi manera de ver el liderazgo femenino, porque hace aproximadamente 2 semanas comencé a leer un libro de Margaret Atwood titulado Cuestiones Candentes y en él la autora habla del contexto histórico y social que la llevó a escribir El cuento de la criada y luego cómo esta serie televisiva basada justamente en su obra tuvo un impacto inesperado en el público y en su propia percepción de esa historia que ella había escrito. Esto despertó en mí mucha curiosidad, así que decidí ver la serie. En algún momento la había visto anunciada, creo que en Netflix, y no me animé a verla porque pensé que era una historia de época y no imaginé que encontraría tanta narrativa relevante, impresionante y poderosa para ilustrar conceptos sobre liderazgo. Y es que a menudo me preguntan en qué consiste el coaching y qué es exactamente el liderazgo femenino. Y justamente en El cuento de la criada encontré una manera efectiva de explicarlo. Y hoy quiero compartir con ustedes estas 10 lecciones de liderazgo que han sido inspiradas en la serie. Y lo haré o trataré de hacerlo de una manera que no arruine la trama o que no haga spoiler de alguna manera a aquellas que no lo han visto, pero sí les recomiendo que lo hagan. No quiero dejar de lado esa profundidad que sí merece la serie. Entonces, sin más dilación, comencemos. Bueno, quiero comenzar primero diciendo que antes de entrar en estas lecciones he notado que la serie televisiva tuvo mucho más impacto que la novela original, porque El cuento de la criada fue escrito por Margaret Atwood en 1985, pero fue justamente la serie televisiva la que le dio este nuevo aire y la llevó a tener una relevancia cultural contemporánea que pocos esperaban. La narrativa de esta autora es o era ya poderosa en la novela por sí misma, pero adquirió esta dimensión visual que en ocasiones tiende a ser un poco perturbadora, pero es muy emocional en la serie y conecta también con esos debates actuales sobre los derechos de las mujeres, sobre la justicia social. Y la serie no solo amplificó ese mensaje, sino que también se convirtió en un símbolo de resistencia. En ese caso, Atwood también reconoció que la serie le permitió ver su obra bajo una nueva luz y le dio ese alcance inesperado. A partir de aquí, podemos entender mejor cómo las historias de ficción a veces tienen un impacto en la vida real, en nuestra sociedad, y cómo eso se traduce en lecciones prácticas de liderazgo. Quiero dar estas lecciones inspiradoras, estas lecciones de liderazgo, y voy a empezar por la lección número 1, que fue para mí la más inspiradora, y son esas señales que a veces ignoramos. En la serie se ven las señales de que algo no estaba bien, de que las cosas no estaban de la manera correcta desde el principio para la protagonista. No quiero entrar en detalles, pero June, que es el nombre de la protagonista, enfrenta situaciones que le van mostrando claramente que en su entorno algo estaba cambiando y no necesariamente para bien, pero no tomó acción de inmediato, porque y esto me recuerda mucho que a veces nos sucede en nuestras relaciones, especialmente en el contexto de matrimonio, que notamos señales, pensamos y sentimos, nuestra intuición nos dice que algo no está bien, pero preferimos no hacerle caso. Estamos convencidas de que todo matrimonio tiene sus dificultades y sin embargo el liderazgo, en este caso el liderazgo femenino, como líderes debemos aprender a reconocer esas señales y actuar con valentía cuando algo no nos suena bien. Ignorar lo que es evidente, ignorar las señales que nos está dando la vida, que nos está dando el universo, Dios, llámenle como quieran le llamar, ignorar lo que es evidente solo nos lleva a situaciones más complejas y difíciles de manejar.
Pensemos en una relación personal que se siente cada vez más distante, más controladora. Quizás tu pareja comienza a hacer comentarios despectivos sobre tus amigos, sobre tus actividades. Quizás comienza a minimizar tus logros o busca hacerte sentir culpable por priorizar tu tiempo personal. Al principio puedes pensar que son comentarios aislados, que son bromas, pero si observas un patrón repetido, esas señales son importantes. Ignorar estos signos te puede llevar a que la relación se vuelva cada vez más tóxica o que sea muy difícil establecer límites o tomar decisiones. Y como líder, querida guerrera, de tu propia vida, escuchar tu intuición y actuar frente a esas señales puede prevenir que estés o que quedes atrapada en una situación que se pueda volver insostenible. En el contexto laboral, tal vez has notado que en tu equipo de trabajo las decisiones se están tomando sin consultarte, aunque sepas que eres parte de ese proyecto, o tal vez un colega de trabajo comienza a atribuirse tus ideas en reuniones. Y estas señales, aunque pueden parecerte pequeñas en el momento, son indicativas de un posible conflicto o de un cambio en esa dinámica de poder en el grupo. Y cuando te pones a ignorar o te quedas ignorando estas situaciones, no hará que desaparezcan. Al contrario, probablemente se intensifiquen. Cuando tomas acción a tiempo, como abordar la situación directamente o buscar apoyo, esto puede ayudarte a restablecer esa confianza y sobre todo el respeto en tu equipo de trabajo. A veces estas señales pueden aparecer en situaciones aparentemente mundanas, por así decirlo, como cuando un amigo o un familiar repite constantemente que está siendo demasiado obstinada o que estás siempre ocupada o que no tienes tiempo para ellos. Y esto puede generarte también una sensación quizás de culpa, aunque inicialmente puedes verlo como una preocupación genuina. Estas afirmaciones pueden también ser un reflejo de esas expectativas que no se han hablado sobre cómo deberías comportarte o sobre cuál debería ser tu rol dentro de la relación. Y cuando estás ignorando todas estas señales, eso te puede llevar a sacrificar también tu bienestar personal, te puede llevar a tratar de ser complaciente para satisfacer sobre todo las necesidades de los demás, comprometiendo también tu tiempo, tu energía, y todas estas cosas no te van a hacer sentir bien. Entonces, desde el liderazgo femenino es fundamental que reconozcas cuando tus límites están siendo desafiados, cuando algo está cambiando alrededor y es momento de reafirmarlo. Entonces, ¿qué puedes hacer para actuar ante todas estas señales? Reconocer patrones. Si algo se repite varias veces, presta atención a esto y no descartes las señales como incidentes aislados y pongo entre comillas. Confía sobre todo en tus emociones. Si algo te hace sentir incómoda y te genera dudas, no lo ignores. Tus emociones son una parte fundamental de esas alertas que emite tu cuerpo y tu mente utiliza para decirte que algo no está bien. Busca perspectivas externas. ¿En qué consiste eso? Es que a veces cuando estás demasiado cerca de una situación es difícil ver las señales con claridad. Puedes hablar con una persona de confianza y ella quizás esté notando lo mismo que tú y te ayude a obtener claridad y a confirmar si tus inquietudes están justificadas. Es muy importante que lo hagas de forma asertiva. Si notas señales que te preocupan, actúa pronto. Puedes empezar a hacer quizás preguntas para entender mejor la situación que hay a tu alrededor o expresar cómo te sientes. No tienes que tener todas las respuestas antes de tomar acción, pero sí es importante no posponer lo inevitable. No temas ese cambio de rumbo, no temas cambiar tu rumbo. Si las señales indican que algo no funciona y tras analizarlo confirmas que es así, no temas tomar decisiones que puedan implicar quizás un cambio. Liderar implica reconocer cuándo es el momento adecuado para hacer ajustes, incluso si no son fáciles. La lección número 2 sería que la resistencia empieza en lo más pequeño. Y es que la protagonista, June, ella comienza a encontrar formas variadas de resistir a esos pequeños gestos en detalles aparentemente insignificantes. Y es que en la vida cotidiana y sobre todo desde el punto de vista del liderazgo,
no siempre se trata de grandes actos heroicos, sino de esas pequeñas acciones que vamos haciendo diariamente y que se acumulan para generar finalmente ese impacto profundo. A menudo pensamos que el cambio solo llega a través de grandes gestos o decisiones drásticas, pero la realidad es que en muchos casos son esas pequeñas acciones las que siembran esa semillita para una transformación que sí es significativa. En el liderazgo esto es especialmente cierto. La resistencia y la capacidad de liderar no siempre se manifiestan en grandes movimientos o en grandes movidas, como digo yo, sino en esas pequeñas acciones que vas haciendo diariamente de manera cotidiana, pero que son constantes y que construyen esa base sólida para el cambio. Desde el punto de vista, por ejemplo, de una relación donde sientes que la comunicación no es abierta o que hay tensiones no resueltas, algo tan sencillo como iniciar una conversación, fíjense, honesta, sobre cómo te sientes, sobre qué pensamiento estás teniendo. Eso puede ser el primer paso hacia un cambio que pueda cambiar el rumbo de la relación. Puede parecer pequeño, pero abrir ese espacio para hablar desde la sinceridad puede cambiar la dinámica de la relación. Puede permitir que se aborden temas difíciles antes de que crezcan y se conviertan en conflictos mayores. Y hablando quizás desde la crianza de los hijos, a veces creemos que necesitamos hacer grandes cambios en la educación para influir positivamente en el desarrollo de los niños, pero hay pequeños gestos cotidianos que realmente importan. El tomarte unos minutos cada día para preguntarles cómo fue su día, pero sin preguntarle qué tal te fue este día, porque eso amerita una respuesta de bien, mal, sino hacerles preguntas que fomenten su participación, que fomenten la comunicación para escucharlos sin interrupciones o para compartir un momento especial de calidad. Esto puede fortalecer también esa relación y, sobre todo, construir una base sólida de confianza a lo largo del tiempo. A mí me ha resultado mucho con los niños que cuando llegan del colegio, sí, yo sé que tuvieron una presentación. La semana pasada el niño tuvo que llevar una maqueta sobre los continentes y yo le ayudé a hacer la maqueta. Y mi pregunta no fue ¿cómo te fue con la exposición de los continentes? Porque eso podría responderse de bien o mal, sino todos los niños llevaron maquetas. ¿Qué tipo de exposiciones hicieron los demás niños? ¿Cómo eran las maquetas de los demás niños? ¿Te gustó presentar tus maquetas? Esto fomentó en mi hijo. Me encanta escucharles, a mí me encanta escucharles porque ellos hacen una disertación y a veces estamos una hora hablando de un solo tema que conlleva a otros, ¿no? Pero me encanta. Y estos pequeños gestos también pueden marcar una diferencia en cómo nos relacionamos también con nuestro entorno, con los compañeros de aula, para el caso de ellos, con las mamitas del aula de mis hijos para mí, porque nos comunicamos y preguntamos qué estás haciendo, cómo lo estás haciendo o cómo les puedo ayudar. En este caso, si tú estás intentando crear un cambio de hábitos diarios, como ser más saludable o como mejorar tu bienestar emocional, no necesitas comenzar con un cambio radical de me voy a inscribir de lunes a viernes en un gimnasio. Basta con que, por ejemplo, decidas ir caminando a tu oficina y no en el auto, o decidas hacer ejercicio primero 2 veces a la semana, después 3 y después quizás 5. Y algo tan sencillo como dedicar 5 minutos al día para estirarte, para beber un vaso de agua extra o para leer una página de un libro inspirador en este caso, y aprovecho para hablar de mi libro. Gracias a las que me han comprado el libro. Ya está a la venta en el enlace del podcast. En el podcast tengo el enlace a las compras en Amazon. Ustedes pueden adquirir el libro de manera física y también de manera digital. Muchas gracias a quienes lo han comprado. De hecho, lo han comprado algunas mujeres ya que no están divorciadas, que no se piensan divorciar, pero les interesa adquirir herramientas de liderazgo femenino. Y quizás leer mi libro puede parecer insignificante al principio, pero esos 5 minutos se convierten en 10, luego en 15 y eventualmente en una rutina que impacte positivamente tu vida.
Es muy importante y para mí es clave que estos pequeños gestos se mantengan a lo largo del tiempo. Es decir, que haya consistencia. Y un solo acto aislado puede no tener un gran impacto, pero esa repetición constante de estos pequeños gestos crea un cambio a largo plazo. Y en el marco del liderazgo, la consistencia es lo que consolida esa confianza y demuestra compromiso con uno mismo. Y, por ejemplo, si decides escuchar activamente a tu cuerpo y reconocer el esfuerzo que realiza tu cuerpo, pero en vez de eso lo haces solo una vez, esto no tendrá un impacto en ti, ¿no? O tendrá un impacto quizás mínimo. Sin embargo, si lo haces de manera constante, con el tiempo esto se convertirá en parte de tu cultura diaria y va a promover también esa apertura hacia darte amor a ti misma, hacia dedicarte tiempo, hacia ser más compasiva y también más agradecida con tu cuerpo y contigo. ¿Cómo puedes hacer estos pequeños cambios o estos pequeños gestos en tu vida diaria? Pues comienza con lo que esté a tu alcance. No busques lo más, como digo yo, no busques la mancuerna de 10 kilos si antes puedes empezar con una mancuerna de 3 kilos. No te sientas abrumada por querer hacer un gran cambio, por querer verte como te muestran las redes sociales. Enfócate primero en esas acciones pequeñas que sí puedes realizar el día de hoy, como enviar quizás un mensaje de agradecimiento, como compartir una idea o como preguntar cómo se siente alguien que sabes que la semana pasada no se sentía bien. Sé intencional con tu tiempo. Dedica un par de minutos cada día a esas pequeñas acciones que deseas convertir en hábito, como puede ser, por ejemplo, el hábito del journaling. Dedica solo 2 minutos a escribir una frase. Puede ser una frase, no tiene que ser mucho. La clave es que seas constante, incluso si al principio parece que no tiene mucho impacto en tu vida. Celebra esas pequeñas victorias, reconoce y celebra esos pequeños logros que tienes, por muy pequeños que sean. Esto no solo te va a motivar a seguir, sino que también va a contagiar esa actitud a quienes te rodean. No subestimes el poder que tiene lo cotidiano. A menudo esas cosas que pueden ser quizás más grandes se construyen a partir de pequeños detalles. Por eso no subestimes el valor de un gesto amable, de una palabra de aliento o de una decisión que tomas con conciencia. La lección número 3 que he sacado del cuento de la criada es que la sororidad y el apoyo mutuo son claves. En el cuento de la criada, esa colaboración y ese apoyo mutuo entre mujeres es vital para enfrentar la adversidad, pero sobre todo para mantenerse con vida. Aunque no quiero entrar tampoco aquí en detalles, lo que es claro es que el apoyo entre estas mujeres se convirtió en un factor de fuerza. En el liderazgo femenino, la hermandad entre mujeres, entre nuestros pares, es esencial. Y en lugar de que veamos a otras mujeres como competencia, creo que debemos verlas siempre como aliadas. Es muy difícil porque, y lo veo mucho en redes sociales, los comentarios negativos muchas veces vienen primero de mujeres que de hombres. Y creo que es hora de que dejemos de ver a otras mujeres como nuestros rivales, que aprendamos a aplicar esta hermandad. Y esto me lo hizo ver muy bien la serie, que eran mujeres distintas con historias diferentes, pero que se unieron en un bien común. Y en muchos contextos, esta colaboración entre mujeres es vista como una herramienta muy poderosa que puede ayudar a generar cambios y a promover ese crecimiento personal y también profesional, porque no se trata solo de compartir experiencias y consejos, que también es bueno, pero yo creo que es mucho más importante el construir una red sólida de apoyo que nos inspire, que nos motive y que sobre todo fortalezca a cada integrante de este círculo de apoyo. Y el liderazgo femenino en este sentido no es un liderazgo de competencia. No estamos compitiendo con otras mujeres. Es un liderazgo de colaboración y de solidaridad. Y en la vida personal esto se puede ver cuando colaboramos entre mujeres para cumplir con un papel crucial. Por ejemplo, en una actividad escolar para nuestros hijos
o en crear una red de apoyo entre amigas o un grupo de WhatsApp que puede parecer insignificante, pero cuando lo hacemos quizás entre amigas o entre familiares, esto también nos ayuda a enfrentar desafíos con una perspectiva, por decirlo así, más amplia y con menos carga emocional. Por ejemplo, si estás atravesando un momento difícil como una separación, un divorcio o un conflicto familiar, cuando sabes que tienes amigas con quien contar, que te escuchan, que te comprenden y que te brindan apoyo emocional, esto puede marcar una gran diferencia en cómo enfrentas esa situación. La sororidad permite que cada mujer encuentre un espacio seguro donde pueda expresarse sin ser juzgada, donde sus experiencias sean válidas y donde pueda obtener también consejos o simplemente la empatía de alguien que ha pasado por algo similar. Estos momentos, aunque pequeños, fortalecen la autoestima, la seguridad, construyen la base para tomar decisiones más valientes o para liderar desde esa confianza en uno mismo. En situaciones cotidianas, la colaboración entre mujeres puede verse en gestos simples pero poderosos. Por ejemplo, en un grupo de madres en una comunidad, cuando comparten consejos sobre la crianza de sus hijos, cuando intercambian la ropa de bebé, a mí me pasaba muchísimo y era un momento muy agradable. O simplemente cuando organizamos una reunión para apoyarnos mutuamente en diferentes desafíos diarios que pueden generar quizás un ambiente de confianza, pero sobre todo de conexión. Y estos actos crean una comunidad sin darnos cuenta, donde cada mujer sabe, siente, reconoce que no está sola, que cuenta con un respaldo y que este respaldo le puede ayudar a enfrentar los altibajos de la vida diaria. Crear una red de apoyo es una estrategia de liderazgo. Y cuando creamos esta red de apoyo, no solo nos beneficiamos a nivel personal, sino que también es una estrategia poderosísima para fortalecer ese liderazgo femenino que tanto necesitamos. Cuando construimos esta red, no solo estamos compartiendo conocimientos o experiencias, sino que también estamos estableciendo lazos de confianza. Y esto puede abrir puertas a nuevas oportunidades. Por ejemplo, un grupo de mujeres emprendedoras que deciden colaborar, en lugar de competir, pueden intercambiar contactos, recomendaciones y pueden generar recursos que facilitan el crecimiento de cada una. Hace algún tiempo, por mi negocio, conocí a una chica que había sido profesora de bioquímica en la universidad, pero por toda la crisis que hay en Ecuador, ella quedó desempleada y había decidido emprender. Y ella estaba en una tienda que yo fui a visitar y me ofreció su producto. Y no solo le compré, sino que me senté a almorzar ahí. Estaban vendiendo, había pizzas y me senté a comerme una pizza y la invité, se sentó conmigo. Yo no sabía que era una mujer con tanta preparación y ella me comentó que había sentido una energía tan diferente al sentarse conmigo porque yo le había mostrado empatía y le había compartido contactos, le había compartido estrategias para poder vender su producto que me pareció muy bueno. Y finalmente también terminé comprándole su producto. Entonces, yo creo que ya es hora de que dejemos de competir nosotras entre nosotras mismas, que dejemos de hacernos más independientes entre nosotras mismas. Yo creo que crear una comunidad, compartir nuestras experiencias, compartir quizás contactos o herramientas a otras mujeres nos ayuda también a empoderarnos de nosotras mismas. No seamos celosas de nuestros conocimientos, de nuestras habilidades, de nuestras oportunidades. Creemos una red de mujeres, una red de apoyo sólida que nos permita fortalecernos a nosotras mismas. Y la lección número 4 tiene que ver justamente con esa empatía, porque para mí la empatía es una herramienta muy poderosa. En la serie, June se da cuenta a lo largo de todo su viaje de que la empatía es una herramienta poderosa para entender las motivaciones de los demás. Y esto le permite a ella tomar decisiones. Y en el contexto del liderazgo, la empatía nos permite ver más allá de lo evidente, entender las motivaciones de las personas que nos rodean y actuar de manera más consciente, pero sobre todo, más humana. En otros episodios
Se aborda también en temas relacionados con la educación de los hijos. Se ha destacado muchísimo la importancia de educarlos en un entorno de respeto, de apoyo mutuo, de aplicar la empatía en la crianza y cómo esto implica escuchar a nuestros hijos sin interrumpirlos, validar sus emociones y mostrar un interés genuino en lo que tienen que decirnos, aunque parezcan problemas pequeños para un adulto. Por ejemplo, si tu hijo está frustrado porque perdió un juguete o porque tuvo un mal día en la escuela, en lugar de minimizar sus emociones, puedes sentarte con él, escuchar su historia, hacer preguntas y ayudarle a identificar cómo se siente. De esta forma, no solo fortaleces esa relación madre-hija o madre-hijo, sino que le enseñas la importancia de la empatía desde una edad temprana. ¿Cómo se hace esto? Pues primero, la empatía tiene mucho que ver, y esto en el coaching es primordial, con la escucha activa, el practicar esa escucha sin interrupciones, el dedicar toda tu atención a la persona que te está hablando, en este caso, si es tu hijo, mejor, sin apresurarte a dar consejos o a buscar soluciones, porque a veces las personas solo necesitan ser escuchadas, no corregidas. Haz preguntas abiertas y trata de entender mejor la perspectiva de alguien. Haz preguntas que inviten a la reflexión, a la profundización, como cómo te hace sentir esto o qué piensas que podría ayudarte en esta situación. Esto demuestra también un interés genuino en la experiencia de esa otra persona. Valida las emociones de esa persona, aunque no las compartas. No es necesario que estés de acuerdo con lo que siente la otra persona. Frases como entiendo que esto sea difícil para ti, o puedo ver cómo te sientes, o puedo ver que te sientes de esta manera, muestra también esa empatía sin imponer tu propia perspectiva. Reconoce que es válida la vulnerabilidad, porque la empatía también implica ser consciente de tus propias emociones y de tus experiencias. Reconoce cuando te sientes vulnerable y permítete poder conectar con la vulnerabilidad de los demás. Muestra que tú también enfrentas desafíos y cómo estos desafíos te ayudan a generar un ambiente de apertura y también de confianza. Practicar la empatía empieza también desde la autoempatía, porque antes de poder ser empático con los demás, creo que es importante que seas empática contigo misma, que te permitas tener días malos, que te permitas los errores, que te permitas momentos de duda sin juzgarte, porque la autoempatía te ayuda a entender también tus propias emociones. Y esto, sin lugar a dudas, facilita esa conexión con las emociones de los demás. Muestra gratitud. Hoy lo conversaba con una amiga en una videollamada, porque ella me decía que siente que siempre está corriendo, que no disfruta las cosas que tiene un buen trabajo, que tiene un buen esposo, que tiene una hermosa hija, una preciosa hija, y que ella no, siente siempre una constante insatisfacción, que no puede visualizar o disfrutar o estar agradecida por eso. Y pasa peleando y pasa exigiéndole cosas al marido y molesta por el desorden de la niña, que es muy creativa, siempre está pintando, siempre quiere actuar, siempre quiere cantar. Y es que cuando eres empático, cuando empiezas a practicar la empatía, también se expresa al reconocer y al agradecer los esfuerzos de los demás, incluso los pequeños, como decir gracias por compartir esto conmigo o aprecio lo que has hecho. Esto refuerza esa conexión y valida la experiencia de la otra persona. Un liderazgo empático en acción significa priorizar las relaciones, construir lazos de confianza y estar dispuesta a apoyar a los demás. No desde una posición de autoridad, sino desde la comprensión. Es reconocer que cada persona tiene una historia y que esa historia merece ser escuchada sin prejuicios. Esto puede ser en el trabajo, en la familia, en la vida personal. La empatía no solo fortalece los vínculos, sino que crea un ambiente más inclusivo y humano donde todos se sienten valorados. Voy a la lección número 5 y es muy importante y he hablado de esto en muchos episodios. De hecho, creo que en todos los episodios lo menciono, por eso no voy a ahondar tanto aquí, y es no renuncies a tu identidad. No importa lo que has pasado, lo que estás pasando, ni lo que quieres que suceda,
no renuncies a tu identidad. Esa lucha de la protagonista por mantener su identidad a pesar de las circunstancias es constante en la serie. Y en la vida real, especialmente para nosotras las mujeres, puede sentirse como una especie de presión para conformarnos o adaptarnos a lo que otros esperan de nosotros. El verdadero liderazgo consiste justamente en mantener esa esencia, mantener nuestros valores, incluso en medio de la adversidad. Cuando mantenemos la identidad propia, nos enfrentamos también a uno de los desafíos más grandes, como cuando esas presiones externas intentan moldearnos, empujarnos a hacer algo que realmente no queremos o no somos. Y en el liderazgo, perseverar es la esencia. Mantener esos valores, mantener la autenticidad es lo que marca la diferencia entre un liderazgo superficial y un liderazgo genuino. Cuando somos fieles a nosotras mismas a pesar de esas expectativas sociales o profesionales, esto es una muestra de valentía y es esencial para construir un liderazgo auténtico y confiable. Yo en el ámbito profesional he tenido quizás experiencias para enfrentar estas presiones a la hora de tomar decisiones que no resuenen con mis valores, especialmente en el mundo de los negocios y las negociaciones comerciales. Y es muy difícil, se me ha vuelto muy difícil mantener mi identidad. En mis experiencias, por ejemplo, con la industria alimentaria, ya lo he dicho aquí, pude haber tenido o aceptado prácticas o condiciones que no se consideran justas o transparentes, solo para ganar contratos o para mantener relaciones con ciertas empresas. Sin embargo, yo decidí mantener mi ética profesional y actuar con transparencia, incluso cuando eso significaba perder oportunidades a corto plazo o no generar tantos ingresos como necesitaba. Pero a la larga, todo esto construyó mi reputación en la confianza y en la coherencia con mis valores. Y esto es esencial en cualquier tipo de liderazgo. Para reforzar esa identidad, me he enfocado mucho y he encontrado como herramienta también el podcast y la escritura creativa o el journaling que les he mencionado mucho acá en el podcast. Y es que la escritura ha sido también ese medio clave para mantener mi identidad, porque como he mencionado en otros episodios y también aprovecho y menciono en mi libro Divorcio y Liderazgo Femenino, Lecciones Inspiradoras, he hablado sobre la importancia de redefinir esa narrativa personal tras el divorcio. Y eso incluye escribir desde un lugar de verdad, contarnos verdad, sin filtros ni adornos, sin edulcorar nada. Y en mi libro no trato de encajar en lo que se espera que diga una mujer divorciada o en lo que se espera que diga una madre soltera. Escribo desde mi experiencia, con mis palabras, y permito que mi identidad se refleje en cada página. Y esta autenticidad me ha permitido también conectar con otras mujeres que buscan su voz en medio de tanta adversidad. El mantener mi identidad ha sido también un ejercicio constante de autoevaluación. Fíjense bien, no autocrítica, sino autoevaluación. Y sobre todo de reafirmación en cada uno de mis episodios de podcast. Y a menudo hablar de temas sensibles como pueden ser la manipulación postdivorcio, como pueden ser las dificultades del liderazgo femenino o pueden ser las experiencias empresariales. He recibido opiniones o recibo opiniones que intentan suavizar o ajustar el mensaje para hacerlo más aceptable. Sin embargo, decido que mi voz se mantenga fiel a lo que creo, aunque eso implique quizás enfrentar críticas. Pero esto me ha permitido construir un liderazgo auténtico que no solo habla desde la teoría, sino desde la práctica real y desde experiencias que han moldeado a la Mirelis que soy hoy. Y es que el liderazgo femenino es un liderazgo de autenticidad y no de perfección. En mi exploración sobre el liderazgo femenino he destacado que no se trata de cumplir con una imagen de perfección o con un molde predefinido. Creo que más bien este liderazgo femenino se basa en esa autenticidad, que se resume en la capacidad de ser uno mismo,
sin importar las expectativas que tengan los demás de nosotras, en mantener esta identidad en cualquier contexto. Y esto significa rechazar todos esos estereotipos de la mujer perfecta o del liderazgo ideal y aceptar que liderar desde esa autenticidad implica también mostrar que soy vulnerable, que puedo romperme, que puedo equivocarme, que puedo no decir lo correcto, que puedo ser transparente sobre mi lucha, que también puedo celebrar mis fortalezas que son únicas como son únicas las de todas ustedes, aunque esto no siempre encaje en lo que la gente cree que debería ser o en lo que la gente espera de mí, de ustedes, de nosotras. ¿Cómo puedes mantener esa identidad? Ya lo he dicho, voy a ser breve porque ya he hablado sobre esto en otros episodios y es muy importante que reafirmes constantemente tus valores, porque esta presión que recibimos constantemente puede hacer que poco a poco perdamos de vista lo que realmente importa. Y cuando nos tomamos un tiempo para revisar todos esos valores y ver cómo se han alineado con nuestras acciones y con nuestras decisiones, es muy importante que nos preguntemos si estamos actuando desde lo que realmente creemos y queremos o desde lo que otros están esperando de nosotras. Rodéate de esas personas que respetan o celebran tu autenticidad. A mí me encanta cuando mis amigas se ríen y me dicen, ay, mire, eres tan tú, esto es tan tuyo. Reconocen cómo soy y me admiran. Cuando mantienes esa identidad propia, es mucho más fácil para ti si te rodeas de estas personas que sí valoran quién eres, en lugar de intentar cambiarte. Cuando buscas construir relaciones con quienes te apoyen tal y como eres, consigues, tanto en el ámbito personal como en el ámbito profesional, reafirmar esa identidad. Acepta que no siempre vas a agradar a todo el mundo, porque en el liderazgo, especialmente en temas sensibles como lo es el divorcio, el empoderamiento femenino o los negocios, no siempre vas a obtener la aprobación de todos. Recuerda que el mundo quiere que te comportes como ellos y comienzas a molestar cuando haces las cosas de manera diferente. Mantener esa identidad significa aceptar que habrá críticas y no volverte loca por eso, porque yo no me he vuelto loca, pero que eso no debe hacerte cambiar tu esencia y sobre todo permítete crecer, pero sin perder esa esencia. Cuando tu identidad no es estática, cuando está en constante evolución, incomodas, pero es importante que te permitas crecer y adaptarte, pero sin perder aquello que te hace única. Mantén esa flexibilidad de aprender, pero no te comprometas en los aspectos que consideras fundamentales para tu identidad. Cuida esa narrativa que tienes sobre ti misma. Y por eso la escritura creativa o el journaling te ayudan a ser fiel a tu voz. No temas compartir tu historia tal como la vives, sin suavizarla para hacerla más aceptable o más cómoda o más agradable a los demás. La autenticidad resuena, eso te hace brillar y no hay quien se resista a ese brillo. Y esa resonancia es lo que genera cambios realmente profundos. El impacto de mantener esa identidad en el liderazgo no solo fortalece tu propio sentido de coherencia, sino que inspira a otras a hacer lo mismo que tú. Cuando ven a alguien que actúa desde su verdad, que no teme ser ella misma, en contextos difíciles, se sienten más motivadas a seguir ese ejemplo. Y este tipo de liderazgo construye relaciones basadas en la confianza. Fomenta ese ambiente de respeto mutuo y demuestra que la verdadera fortaleza no radica en ajustarte a esas expectativas, sino justamente en desafiarlas con autenticidad. La lección número 6 es: la información es poder. En el cuento de la criada, la información es una forma de resistencia y de poder. En el liderazgo, estar bien informada es clave para tomar decisiones acertadas. Cuanto más conoces, más capacidad tienes de influir en tu entorno y más oportunidad de hacerlo de manera positiva. Esa búsqueda constante de información, de educación, son herramientas muy especiales para ese crecimiento personal y profesional. Porque estamos en un mundo que cambia rápidamente, constantemente, y esa capacidad de aprender,
Pero yo digo, más que aprender, de desaprender, porque aprender algo nuevo casi siempre implica desaprender algo que ya tenías incorporado. Y volver a aprender es lo que nos permite adaptarnos y avanzar. No importa la etapa de la vida en la que estemos o nuestras condiciones económicas, el acceso al conocimiento hoy más que nunca es una puerta abierta para transformar nuestra realidad y sobre todo para expandir nuestras oportunidades. La edad, las condiciones económicas no son barreras para aprender. Recuerdo cuando estuve en mi maestría de coaching, directivo y liderazgo, yo era la segunda más joven del grupo. Yo tenía compañeros de más de 50 años de edad que estaban cercanos a la jubilación y aún así habían decidido aprender algo nuevo y estaban enfrentándose a los estudios, a una manera nueva de aprender, porque recordemos que esto de la educación virtual es relativamente nuevo y la mayoría de ellos se había educado en educación presencial o máximo a distancia. Pero a menudo tenemos esta idea errónea de que la educación es algo reservado solo para los jóvenes o para aquellos que pueden permitirse asistir a instituciones educativas de renombre. Sin embargo, la realidad es que nunca es tarde para aprender y la educación no siempre tiene que ser costosa. Hoy en día, gracias a la tecnología y a los recursos que hay disponibles, las barreras tradicionales se están desvaneciendo. Esto permite que cualquier persona, sin importar su edad, sin importar su situación económica, cualquier persona puede acceder a la información, al conocimiento y a la formación que necesita para crecer. Yo he hablado en episodios anteriores sobre la importancia de reconstruirnos tras un divorcio. Y en mi experiencia personal, esa reconstrucción no solo se basó en encontrar una nueva identidad personal, sino también en educarme sobre temas que desconocía. Empecé a investigar sobre derechos legales. Hoy puedo quizás no ser abogada, pero conozco muchas cosas de derechos legales. Me empecé a educar sobre finanzas personales, sobre desarrollo emocional, en un momento en el que mis condiciones económicas no eran las mejores. Asumí el riesgo, recurrí a recursos gratuitos en línea, a artículos, a podcasts, a videos educativos, a webinars, y aprendí sobre estos temas que no solo me empoderaron para tomar decisiones informadas, sino que me permitieron sentir que tenía control sobre mi vida nuevamente, que algo fundamental en momentos de cambio estaba pasando en mí y eso me empoderó como mujer. Ni hablar de la importancia de aprender algo nuevo en el ámbito profesional, porque esa autoeducación en temas prácticos del día a día no solo se refiere a obtener títulos o certificados, se trata de aprender cosas prácticas que mejoran tu vida cotidiana. Y un ejemplo claro puede ser la autoeducación en temas financieros. Yo hago mucho hincapié en esto, sobre todo para las mujeres que se divorcian, porque muchas mujeres después de una separación enfrentan la realidad de tener que administrar sus finanzas, de llevar una casa sola y en muchas ocasiones lo hacen por primera vez. Y en lugar de sentir que es una barrera, muchas mujeres han recurrido a libros de finanzas personales, a canales de YouTube sobre economía doméstica o aplicaciones gratuitas que les enseñan sobre presupuestos y ahorro. Y esta información está disponible en muchos casos de forma gratuita. No solo transforman la manera en que administran su dinero, sino que les da la seguridad para planificar su futuro sin depender de nadie más. Y otro ejemplo puede ser también esa educación en temas de salud, en temas de bienestar, porque a menudo nos enfrentamos a problemas de salud que no entendemos del todo, pero cuando investigamos aprendemos sobre hábitos saludables, aprendemos sobre nutrición o técnicas de manejo del estrés y todo esto puede mejorar muchísimo nuestra calidad de vida. Y en estos casos, la edad o la situación económica no son barreras, porque hay una gran cantidad, pero hay una cantidad de información que está de manera accesible en bibliotecas públicas también, o en plataformas en línea, o en recursos gratuitos de profesionales. Y ojo, aquí sí voy a hacer hincapié en que hay tanta información que a veces lo que cuesta es
discernir qué sí y qué no. Si algo no resuena, esto es fácil para todas, si algo no resuena con sus valores, con su identidad, no es para ustedes. Entonces, a la hora de discernir qué suena o qué está bien para ti o qué conecta contigo, es muy importante que le hagan caso a su intuición. ¿Cómo puedes buscar esta educación o estos recursos, aprovechando esos recursos gratuitos a través de plataformas que ofrecen todos estos cursos gratuitos? Y aquí les voy a mencionar algunas. Yo he encontrado, por ejemplo, en Coursera, edX, Khan Academy y sobre todo la fuente número 1 es YouTube. No subestimes la cantidad de conocimiento que puedes adquirir sin gastar $1. Dedica tiempo diario a aprender algo nuevo. No es necesario que inviertas cantidades de tiempo grandes. Por ejemplo, dedicar solo 15 o 30 minutos al día a leer un artículo. Y ya sé, me van a decir es que yo no tengo 10 minutos, yo no tengo 30 minutos. He visto cómo se pierde tiempo sin darnos cuenta. Más de 1 hora en Instagram, más de 1 hora en TikTok. Decimos que no tenemos tiempo, pero la realidad es que gastamos mucho tiempo de nuestro día viendo redes sociales. Cuando recién me divorcié, yo tenía que hacer un trayecto de 2 horas hacia mi oficina y luego 2 horas hacia la casa. Yo aprovechaba ese tiempo y me descargaba algunos videos educativos o entraba a recursos gratuitos, sobre todo en LinkedIn encontré muchos, o podcasts, y me dedicaba a ir escuchándolos durante mi trayecto a la casa. Y puede parecer que no, pero esto hace o hizo en mi caso una gran diferencia. Es bueno que quizás te unas a comunidades de aprendizaje porque existen también muchos grupos en redes sociales, foros en línea y comunidades locales donde muchas personas con intereses similares se reúnen para compartir información y experiencias, y estas comunidades pueden ser quizás una excelente fuente de conocimiento y sobre todo apoyo para ti. Además de que son muy accesibles para cualquier persona, pueden también contribuir a tu situación económica, o sea, te pueden ayudar en tu situación económica porque pueden generarte quizás una idea de emprendimiento o una idea de negocio. Es muy importante que hagas preguntas y que busques, si tienes la oportunidad, mentoría. A mí me ha resultado muchísimo buscar ayuda o aprender de gente que ya lo ha conseguido. Seguir a esas personas, escuchar a esas personas que están donde yo quiero estar, porque la educación no solo viene de libros o de cursos, también viene de la experiencia de otras personas. No tengas miedo a hacer preguntas a personas con más experiencia en el área que te interesa. La mentoría puede abrirte también puertas y guiarte en temas que desconoces. No temas desaprender, y ya lo explicaba, aprender implica desaprender cosas, porque a medida que adquieres nuevos conocimientos a veces es necesario que desaprendas esas ideas que tienes preconcebidas o conceptos que ya no resuenan contigo o que ya no te sirven, porque esa educación constante también implica esa capacidad de dejar atrás lo que creíamos saber y adaptarnos a las nuevas realidades. No te limites por la edad o tu situación económica, porque nunca es tarde para empezar. Hay personas que han aprendido nuevas habilidades, han comenzado negocios o han obtenido títulos a los 50, 60 o incluso más. Esa pasión por aprender no conoce ni tiene establecido un límite de edad. ¿Cuál es el impacto que esta educación puede tener en el liderazgo? Pues es muy fuerte, porque ese liderazgo se basa en esa capacidad de estar en constante evolución. No hay nada que resuene más con liderazgo que el aprendizaje. Y esa evolución solo es posible cuando estás abierta a aprender y adaptarte. Esa búsqueda de información y de educación no solo enriquece tu conocimiento, sino que también te ayuda a ser más flexible, a ser más resiliente frente a esos cambios, porque no importa en qué etapa de la vida te encuentres, la educación es una herramienta que está a tu disposición, que está a tu alcance, que está lista para potenciar tu crecimiento y sobre todo para ayudarte a alcanzar tus objetivos personales y profesionales. Me ha venido ahora mismo la idea de preparar un curso aquí para ustedes y a través del curso, para aquellas que no tienen la oportunidad de pagar un proceso de coaching, quizás sí podrían asumir
el costo de un curso que les ayude a alcanzar también esos objetivos. La lección número 7, y sé que me estoy extendiendo, pero es muy importante todo esto que les tengo que decir, tiene que ver con la valentía. Y la valentía significa actuar a pesar del miedo. En la serie, June todo el tiempo está enfrentando sus miedos más oscuros, sus miedos constantes. Y es esa una de sus características más poderosas. El liderazgo no es no tener miedo, sino aprender a manejar ese miedo y actuar a pesar del miedo. La valentía no significa que no haya dudas, sino que decidimos seguir adelante a pesar de esas dudas. La valentía no significa no tengas miedo, tú, querida guerrera, significa seguir adelante, incluso cuando el miedo está más presente que nunca. Y en la vida cotidiana, esa valentía se manifiesta en momentos que a primera vista pueden parecer pequeños, pero que requieren de una gran dosis de determinación, pero sobre todo, de coraje. En el liderazgo, la valentía no solo es necesaria en grandes decisiones, sino en esas pequeñas acciones del día a día, que a veces quizás significan construir confianza o determinación a la hora de establecer límites con quienes nos rodean. Por ejemplo, cuando después del divorcio te toca tomar decisiones difíciles, ya le voy a hablar en otros episodios sobre lo difícil que puede ser ese proceso de divorcio, especialmente cuando tenemos niños, cuando hay niños de por medio, cuando se enfrenta a la presión social para mantener esa imagen de familia perfecta. La valentía se manifiesta al tomar la decisión de poner fin a una relación que ya no es saludable, no solo para nosotras, sino también para los niños, a pesar del miedo al que dirán, a pesar del miedo al futuro incierto, a pesar de las consecuencias legales. Significa tener la determinación de defender tus derechos, quizás también los derechos de tus hijos, aunque no puedas verlos, de enfrentar situaciones legales complicadas y a la vez de mantener esa estabilidad emocional que tus hijos necesitan. Esa valentía no se da de un momento a otro. Esta valentía se da en la constancia diaria de enfrentarse a cada reto con la convicción de que estamos construyendo una vida mejor, a pesar del miedo, a pesar de la incertidumbre. Y para esto quizás sea necesario que comiences a hablarte a ti misma, a contarte verdad sobre tus necesidades, pero sobre todo que comiences a enfrentar ese miedo a través del establecimiento de límites. Porque en la vida diaria la valentía también se manifiesta en actos tan simples como expresar tus propias necesidades y establecer esos límites saludables. Y esto puede ser tanto en relaciones personales donde decidas decir no a algo que te hace sentir mal o que va en contra de tus principios. Esto también es un acto de valentía, pero significa sobre todo enfrentarse a esa incomodidad que te genera el ser firme en lo que necesitas, aunque los demás no lo comprendan de inmediato. Por ejemplo, una madre que decide priorizar su bienestar mental al establecer horarios claros para sus actividades personales, a pesar de que las expectativas de que esté disponible todo el tiempo para su familia, para sus hijos, está demostrando valentía. En lugar de ceder a esas demandas constantes, está tomando decisiones para cuidar de sí misma, lo que a lo largo significa beneficios también para quienes le rodean. El miedo es común también en otras etapas de la vida. Puede serlo en el plano profesional, en el plano personal, pero la valentía se manifiesta cuando se decide enfrentar lo desconocido. Y en el contexto del divorcio, muchas de nosotras no hemos estado divorciadas nunca antes. No sabemos cómo es el planeta divorcio, cómo es el país, el continente divorcio, no lo conocemos. El decidir cambiar de carrera también puede ser un cambio a lo desconocido o el emprender un nuevo proyecto. Y todo esto a pesar de esa estabilidad que te ofrece tu matrimonio, de esa estabilidad que quizás te ofrece tu trabajo. Todo esto es un acto de valentía.
Significa creer en tus capacidades, confiar en que podrás manejar la incertidumbre, en que vas a tener la determinación para adaptarte a estos nuevos retos. Y quizás iniciar esa conversación difícil contigo o con alguien más para abordar este conflicto que has atravesado en silencio por mucho tiempo pueda ser ese pequeño paso que necesitas para enfrentar el miedo. Y puede quizás tratarse de un amigo, de un familiar o de tu expareja. Pero esa valentía en este caso es enfrentar ese conflicto desde la honestidad. Asumir que puede generarte incomodidad en ese momento, pero que necesitas eso para construir una relación sana y más auténtica. ¿Cómo puedes hacer esto? Reconociendo, en primer lugar, tus miedos y enfrentándoles. No puedes enfrentar nada que no conoces, que no has identificado. Y la valentía empieza con esa honestidad hacia una misma. Reconocer que esto te da miedo, por qué te da miedo, y decidir enfrentarlo paso a paso sin esperar a que ese miedo desaparezca como por arte de magia. Cuando empiezas a tomar decisiones a pesar de la incertidumbre, a pesar del miedo, estás actuando desde el liderazgo y esto implica también tomar decisiones incluso cuando no tienes todas las respuestas, cuando no tienes todo visualizado, cuando estás a oscuras. Actúa con la mejor información que tengas y con tus valores como guías. Yo digo, cuando yo no sé a dónde ir, cuando no sé cómo actuar, solamente trato de conectarme con mis valores. ¿Cómo soy? Soy honesta, soy independiente, soy valiente. Y cuando yo me conecto con todo esto que yo sí soy, enseguida empiezan a darse las respuestas o empiezo a ver las salidas, pero siempre confiando en mi capacidad de adaptarme a cualquier adversidad que pueda venir. Celebra también esos actos de valentía, por pequeños que sean. Cuando pudiste tomar determinada decisión, cuando pudiste enfrentarte a algo muy pequeño con valentía, todo eso cuenta. Cuando pudiste expresar quizás tu opinión en una reunión, cuando pudiste decir no a una petición descabellada de tu ex, a algo que no deseabas aceptar, o empiezas un nuevo hábito que te daba miedo, celébralo. La valentía también se construye acumulando pequeños pasos de determinación. Apóyate en esa red de apoyo. No tienes que ser valiente sola. Para nada he dicho que tienes que ser valiente sola. Busca apoyo en personas de confianza que te animen a seguir adelante y que te acompañen en los momentos de duda. Esa valentía compartida es mucho mejor fuerte. Tienes miedo, pero busca a alguien que te ayude a pasar, aunque esa persona también tenga miedo. Pero es muy importante. Permítete cometer errores. No creas que porque vas a enfrentar ese miedo, no vas a equivocarte. Yo me equivoqué. Es más, yo creo que todavía me sigo equivocando, pero tampoco le tengo miedo a esos errores, porque esos errores se traducen al final en aprendizajes. Y cuando eres valiente, no significa que vayas a ser perfecta. Acepta que al tomar esas decisiones difíciles, puedes cometer errores. Y la valentía también es esa capacidad de aprender de esos errores y de seguir adelante con la cabeza en alto. Confía sobre todo en tus instintos. La valentía en el liderazgo no siempre viene con una garantía de éxito inmediato. A veces esa decisión más difícil es confiar en lo que sabes que es correcto, incluso si parece ir en contra de la corriente o en contra de lo que todo el mundo cree. Mantén la confianza en ti misma, en lo que crees, aunque eso implique ir en dirección contraria a lo que otros esperan de ti. Esto tiene un impacto muy grande en el liderazgo, porque no solo inspira a otras personas, o en este caso a otras mujeres que te rodean, sino que establece ese estándar de integridad y sobre todo de autenticidad. Cuando tú lideras desde la valentía, aceptando que tienes miedo, pero actuando a pesar de él, demuestras que el liderazgo no es estar libre de dudas, sino tener la determinación de avanzar a pesar de las dudas. Es esa valentía lo que marca la diferencia en momentos de crisis, lo que permite mantener el rumbo en medio de la incertidumbre y lo que construye una confianza profunda en quienes siguen tus pasos. En este caso, para mí es muy importante que mis hijos me vean, porque ellos se inspiran en mí, me ven constantemente y aprenden de mí.
La lección número 8 es que no te dejes controlar por la culpa. Tengo un episodio solo para hablar de la culpa y cómo ésta incide sobre todo al momento de tomar la decisión del divorcio. Y es que la culpa ha sido históricamente una herramienta de manipulación y June, la protagonista de la serie, aprende a manejar a lo largo de la serie este sentimiento. Creo que lo último que aprende a manejar, porque estoy en la temporada 4 y recién ahora está aprendiendo a manejar la culpa, pero desde el punto de vista del liderazgo es crucial que no nos dejemos dominar por la culpa, especialmente cuando tomamos decisiones difíciles. Hay que confiar en nuestro juicio y no dejarnos paralizar por el miedo al que dirán. La culpa es una emoción que todos hemos sentido en algún momento de nuestra vida. Y yo creería, no soy psicóloga, lo he dicho, pero creo que la culpa es necesaria, es útil y que puede ser especialmente intensa en situaciones en las que sentimos que hemos fallado o a alguien o a nosotras mismas o que no hemos cumplido con ciertas expectativas. Sin embargo, la culpa también es o puede ser utilizada como una herramienta de manipulación, tanto en contextos profesionales como personales. Y cuando aprendemos a manejarlas, es esencial para el liderazgo. Esto nos permite tomar decisiones desde la claridad y no desde la presión de complacer a otros. La clave, creo yo, que está en reconocer cuando la culpa es una señal de que algo no está alineado con nuestros valores. Ya he mencionado mucho aquí el tema de los valores y tiene mucho que ver con el liderazgo. Cuando simplemente la culpa es una herramienta de manipulación utilizada por otros para someternos a sus antojos, a sus necesidades. Esta culpa se maneja mucho en el contexto familiar. En la familia, por ejemplo, esa culpa puede aparecer cuando sentimos que no estamos cumpliendo con ciertas expectativas como ser la madre perfecta. Y en otro episodio, hace 2 episodios mencionaba, no existe la madre perfecta. No vamos a ser la madre. Yo creo que la perfección, y también lo he dicho, es justamente el podernos equivocar y reconocer cuando nos equivocamos, sin culparnos. O puede ser desde nuestras parejas, que nos culpa o nos culpaba por no estar siempre disponible o por no hacer las cosas como ellos pretendían que lo hiciéramos. Por ejemplo, para mí, después del divorcio, fue muy común enfrentar la culpa y me sentía que no había logrado mantener a mi familia unida, especialmente por los niños. Y este sentimiento es muy común en todas las mujeres y puede ser amplificado también por otros familiares o por amigos que de manera directa o quizás indirecta sugieren que podríamos haber hecho esto o mejor o más. La culpa también puede surgir cuando decidimos priorizar nuestras propias necesidades, nuestro tiempo, nuestros proyectos personales, en lugar de dedicar todo ese esfuerzo a las demandas familiares. Y una vez más digo, no es que esté bien o no es que esté mal, todo según cuáles sean tus valores, porque en un momento de mi vida yo creí que mi desarrollo profesional era muy importante para mí y estaba por encima de otros aspectos de mi vida. Pero hoy estoy en un momento de mi vida en el que ya no estoy trabajando 8 horas, en el que paso más tiempo con mis hijos y ya no le doy tanta importancia a muchos aspectos profesionales como cómo me ven los demás, si consideran que soy o no soy exitosa. Eso ya no me interesa tanto. Entonces todo tiene que ver con tus valores y con tus expectativas personales. En estos casos, manejar la culpa implica aprender a reconocer que tus decisiones están motivadas por la búsqueda de bienestar, tanto para ti como para tus hijos, y que nadie está en posición de juzgarte o de juzgar aquello que sucede en tu vida personal. En entender que priorizar tu bienestar no es egoísmo, sino una muestra de autocuidado y que es un paso crucial para liberarte de la culpa y tomar decisiones desde un lugar de fortaleza. Por ejemplo, en las relaciones personales, la culpa puede aparecer cuando decides poner límites o tomar decisiones que no son bien recibidas por otra persona. Si decides alejarte, por ejemplo, de una amistad que ha sido tóxica o decides establecer límites claros en una relación de pareja, es posible que
enfrentes comentarios que intenten hacerte sentir culpable por no ser comprensiva o por no esforzarte lo suficiente. Y en todos estos casos, la culpa se utiliza para que cedas, para que mantengas una dinámica que, por supuesto, no es saludable para ti. Cuando tú enfrentas esta culpa con valentía, esto significa aceptar que no puedes complacer a todos y que tus límites son una muestra de respeto. Fíjense, respeto hacia ustedes mismas. Reconocer que nuestro bienestar es tan importante como el de la otra persona es esencial para no dejarnos manipular por la culpa. ¿Cómo puedes hacer esto? ¿Cómo puedes evitar esa manipulación? Ten clara la diferencia entre culpa constructiva y culpa manipulativa, porque ya lo dije, la culpa constructiva es necesaria, es útil y es aquella que aparece cuando realmente has cometido un error o has accionado en contra de tus propios valores y es una señal que te invita a reflexionar, pero sobre todo a mejorar. En cambio, la culpa manipulativa surge cuando otras personas intentan hacerte sentir mal para que cambies tu comportamiento en beneficio del suyo. Cuando tú aprendes a distinguir entre ambas y tomas decisiones desde la claridad y no desde la presión, estás liderando. Establece límites claros y comunícalos con firmeza. Aprende a decir no de manera clara y respetuosa, y esto es una herramienta fundamental para manejar la culpa. Por supuesto que vas a incomodar, por supuesto que muchos se van a alejar de ti, porque las personas quieren siempre, o casi siempre, en este caso que están manipulando, conseguir a toda costa algo de ti. Y cuando tú aprendes a decir no, aprendes a establecer esos límites y aprendes a respetarte, la incomodidad es otra manera de manipularte. Entonces se alejan de ti, te hacen sentir culpable o quieren o intentan hacerte sentir culpable para conseguir por otra vía lo que tanto están demandando de ti. Cuando tú aprendes a establecer estos límites, aprendes a comunicarlos con firmeza, sin necesidad de justificarte, escúchame bien, o de pedir quizás disculpas en exceso. Puede ser un simple gracias por pensar en mí, pero no puedo asumir esto en este momento. Gracias por preocuparte por mí, pero en estos momentos no siento que pueda acompañarte o no me siento en condiciones de hacer esto. Simple. No necesitas justificar tus decisiones en exceso. No necesitas comunicar todo el tiempo. Confía en esas decisiones. Y este no justificar es también una forma de no buscar esa aprobación constante. Cuando aprendes a confiar en tus decisiones y en tu capacidad de elegir lo que es mejor para ti y sobre todo para tus hijos y para tus circunstancias, eso te hace no susceptible a esa culpa. Recuerda siempre que no necesitas justificar tus decisiones a quienes no están viviendo tus experiencias. Si viene la tía, la suegra del señorito a decirte que no estás actuando bien, recuerda que esa tía no estuvo casada con ese hombre y que su mamá conoce a ese hombre desde otra perspectiva. No necesitas justificarte ante esas personas porque esas personas no han vivido ni están viviendo tus experiencias. Practica la autoempatía, ya lo mencioné anteriormente, y esto es clave para manejar la culpa. Permítete sentir y validar esas emociones sin castigarte por ellas. Reconoce que eres humana y que como tal puedes cometer errores y en lugar de centrarte en lo que podrías haber hecho de manera diferente, enfócate en lo que puedes aprender de esa experiencia y cómo puedes actuar en el futuro. Evita esas disculpas excesivas y a veces cuando nos sentimos culpables tendemos a disculparnos en exceso, incluso por cosas que no están bajo nuestro control o por decisiones que tomamos desde la conciencia. Evitar esta tendencia es crucial, ya que esto de estarnos disculpando constantemente solo refuerza esa manipulación y te hace más vulnerable a futuras culpas. Disculparte cuando es necesario está ok, es útil, necesario, importante, pero no caigas en esa trampa de disculparte por ser fiel a tus valores o por cuidar de ti misma, mucho peor. Rodéate de esas personas que sí respetan tus límites, porque la culpa a veces es más difícil de manejar cuando estás rodeada de personas que no respetan tus decisiones
o que intentan manipularte constantemente. Busca solo a aquellas personas que te comprendan, que respeten tus límites, que validen tus emociones y que te apoyen en lugar de hacerte sentir culpable por poner tu bienestar primero. Si no estás clara de cuáles son tus límites, cuando sientas que la culpa comienza a invadirte, cuando te tomas un momento para recordar cuáles son tus prioridades y valores, lo puedes hacer también a través de una lista y repasar por qué tomaste la decisión en primer lugar y tener claro lo que es importante para ti. Eso te puede ayudar a mantenerte firme incluso cuando otros intenten hacerte dudar. Habla sobre la culpa de manera abierta, con tus amigas, con tu familia. No tengas miedo de hablar sobre la culpa que sientes con personas de confianza. A veces compartir estas emociones y recibir una perspectiva externa te puede ayudar a ver la situación con más claridad, a comprender si la culpa que sientes es realmente válida o si está siendo utilizada como una forma de manipulación. Un líder que sabe manejar la culpa es capaz de tomar decisiones desde la claridad, sin ceder a la presión o al chantaje emocional, construyendo relaciones más sanas y entornos de trabajo más justos. El cambio no llega sin sacrificio y esta es la lección número 9. La lucha de Jun por mantener su integridad requirió de sacrificios. En el liderazgo debemos entender que cualquier cambio real y cualquier cambio de valor, de peso, requiere de esfuerzo, requiere de tiempo y es a veces, muchas veces, de renuncias. Los grandes logros no se alcanzan desde la comodidad, desde estar haciendo lo que siempre hemos hecho, desde vernos siempre bonita, desde no incomodar a nadie, sino desde la acción comprometida. Un liderazgo auténtico y efectivo a menudo requiere tomar decisiones difíciles que implican sacrificios personales y profesionales. Y estos sacrificios, aunque en el momento puedan parecer dolorosos o complicados, son esenciales para alcanzar objetivos más grandes, más valiosos. Y liderar implica ir más allá de la comodidad, enfrentar desafíos que quizás a largo plazo traerán recompensas que demoran en llegar, pero que justifiquen cada esfuerzo realizado. Y todo esto se traduce en tiempo y energía dedicados a un propósito mayor. Uno de los sacrificios más evidentes en el liderazgo es la inversión de tiempo y energía que requiere. Por ejemplo, si eres madre y a la vez lideras un proyecto profesional o un emprendimiento, hay momentos en los que tendrás que elegir entre dedicar tiempo a tu familia, a tus hijos o a tus objetivos profesionales. En muchos casos, la culpa, nuevamente hablando, puede acompañar estas decisiones, pero entiendan, queridas guerreras mías, que el sacrificio que estás haciendo tiene un propósito mayor y es esencial para mantener esa motivación. Sacrificar tu tiempo personal para asistir a eventos profesionales, para capacitarte o para dedicar horas extras a un proyecto que parece ser una carga en el corto plazo, pero que esas inversiones de tiempo son las que a largo plazo te abren oportunidades profesionales, te permiten adquirir conocimientos valiosos y sobre todo construir una nueva realidad, una realidad profesional quizás más sólida. Esto es clave para entender que esos sacrificios son temporales y que eventualmente los beneficios que vas a obtener se reflejarán tanto en tu crecimiento personal como en la estabilidad que puedas brindar a tu familia. Y para mí fue muy difícil entender esto, pero el liderazgo puede ser, y lo es casi siempre, un camino en solitario. Enfrenta la soledad que te genera ese liderazgo. Y esto especialmente cuando tomas decisiones que no son populares o que van en contra de lo que otros esperan de ti. Mantener esa coherencia en tus valores y la visión que tienes para tu vida o para tu proyecto muchas veces implica sacrificar relaciones, enfrentar críticas o quizás soportar también la incomprensión de personas cercanas. Y sobre todo en el contexto del divorcio, mantener tu identidad y liderar tu vida en tus propios términos puede significar distanciarte de personas que no entienden tus decisiones o que te juzgan por no seguir ciertos patrones tradicionales. Pero estos sacrificios emocionales son justamente los que te permiten encontrar nuevas comunidades, rodearte de personas que sí valoran tu autenticidad
y que sí te ayudan a construir esa red de apoyo que esté basada en el respeto y sobre todo en la comprensión mutua, porque a largo plazo esos sacrificios fortalecen tu capacidad de resiliencia. Te permite ser más selectiva con quienes sí tienen un lugar en tu vida y sí refuerzan tu calidad en las relaciones que decides mantener. El liderazgo también requiere sacrificar la gratificación instantánea a favor de logros a largo plazo. En un mundo como el de hoy, que valora tanto los resultados rápidos, y por ejemplo lo veo mucho en redes sociales, te ayuda a crecer rápido en línea, te ayuda a ganar seguidores. Abrimos una cuenta y queremos mañana tener 2,000, 5,000, 10,000 seguidores. Y estos resultados rápidos no tienen nada que ver con el liderazgo. Un líder que apuesta por construir un cambio realmente significativo debe estar dispuesto a renunciar a esos éxitos inmediatos para crear una base sólida. Yo llevo más de 1 año haciendo episodios de podcast. Al principio yo solo tenía 3 descargas y eran de mi mejor amigo, de mi mejor amiga y de mi pareja. Que él mismo me decía, lo estoy escuchando, pero a veces me cansa porque te escucho aquí, te escucho en la oficina y a veces no quiero escucharte a través de un podcast porque todo el tiempo estoy escuchando tu voz, pero al día de hoy la constancia, el quizás alejarme de ciertas personas y el trabajo dedicado que le he hecho a este podcast me ha permitido llegar a otras mujeres, a otros países, y ya ni mi mejor amigo ni mi mejor amiga escuchan mi podcast. A veces le mando pequeñas fracciones del podcast y ya. Pero esto ha sido gracias a esa búsqueda de objetivos a largo plazo, a renunciar a esa gratificación instantánea. No existen atajos en el liderazgo femenino, en el liderazgo. El camino fácil no da resultados sólidos a largo plazo. Por ejemplo, cuando sacrificas tu tiempo de ocio para dedicar tiempo a tu formación, a tu desarrollo emocional y a tus valores a largo plazo, esto puede parecer un esfuerzo muy grande en el presente, pero los frutos de esa dedicación se verán reflejados en la vida futura. Escribir un libro nunca ha sido fácil. No hay nada más difícil que enfrentarse a una página en blanco. Pero el resultado es tan gratificante cuando logras terminar tu libro. A mí me pasó recientemente, cuando logras publicarlo y cuando haces la primera venta, es tan gratificante. Puede implicar muchas veces dedicar tiempo a esa planificación estratégica, a invertir en formación continua, en el desarrollo de habilidades que no generarán resultados inmediatos, pero que son fundamentales para asegurar ese éxito a largo plazo. Liderar implica ver más allá del momento presente y tomar decisiones y realizar acciones que, aunque no sean populares o fáciles, van a construir esa base sólida para el futuro. ¿Cómo puedes hacer esto? Manteniendo esa visión a largo plazo clara, porque en los momentos en los que estás sacrificando tu tiempo, tu energía y a veces tus recursos económicos, es esencial que recuerdes por qué estás tomando esas decisiones difíciles, que mantengas clara tu visión a largo plazo y que te repitas a ti misma cuál es el propósito mayor que te impulsa a hacer todo esto. Que lo escribas, que lo visualices y que puedas ayudarte a mantener esa motivación en momentos de duda. Recientemente escuchaba que solo 1 de cada 6 podcasts que se publican se mantiene a largo plazo. ¿Eso qué quiere decir? Que de cada 6 podcasts que se publican al año, la mayoría de las personas en el tercer episodio, en el tercer o cuarto episodio, dejan de publicar su episodio de podcast. ¿Qué quiere decir eso? Que no había una visión clara a largo plazo, que no había un compromiso claro a largo plazo. Eso quiere decir que encontrarás en esta plataforma un montón de podcasts que solo tienen de 1 a 4 episodios publicados, porque no hay una visión clara a largo plazo. Parte de ese sacrificio en el liderazgo es aprender a decir no a aquello que no está alineado con tus valores y tu visión, y ya eso lo he dicho anteriormente. Ese sacrificio es más fácil de manejar
que cuando estás sola en el proceso. Entonces es muy importante que busques alianzas o que te rodees de personas que sí te apoyan o que sí compartan tu visión. Y para esto es muy importante que cuides tu bienestar emocional, porque esos sacrificios a veces, aunque son necesarios, te pueden llevar al agotamiento. Pero es importante que te ayudes o que te asegures de cuidar de tu salud mental, de tu salud emocional, que te permitas descansar, que te permitas desconectar cuando lo necesites y que sobre todo busques apoyo emocional en personas de confianza o quizás en profesionales, porque el liderazgo requiere de esfuerzo, pero también de mucho equilibrio. No puedes estar trabajando todo el tiempo, no puedes estar produciendo todo el tiempo, no puedes estarte esforzando todo el tiempo. Necesitas descansar. Tu cabeza, tu cuerpo, tu mente necesita tomar un descanso. Y también celebrar esos pequeños logros, esas pequeñas victorias que vas teniendo en el camino. Yo cuando pasé de 3 seguidores o de 3 descargas a 10 descargas, yo me lo celebré y yo me sentí como que la mejor host de podcast. No esperes a que llegue el éxito final para celebrarlo, porque estos pequeños logros van construyendo también esas grandes victorias que vas a tener en el futuro. Y cada pequeño avance, cada obstáculo que superes y cada sacrificio que resulte en una manera de mejorar puede y merece ser celebrado. Y estas pequeñas victorias son justamente eso que te darán esa energía para seguir adelante, para mantenerte enfocada en ese objetivo mayor. Recuerda que esos sacrificios tienen un propósito. Es por eso que es muy importante que te traces metas con un propósito definido, porque así es más fácil mantenerte motivada. Es muy fácil desmotivarse cuando los sacrificios parecen no tener resultados inmediatos. Es muy fácil tirar la toalla cuando no ves que alguien te está siguiendo en redes sociales, cuando no ves que nadie te está comprando, cuando tus amigas no le dan el like, pero tú estás viendo que están viendo tus redes sociales. Sin embargo, cada decisión difícil que tomas tiene un propósito. Si te trazas ese propósito, incluso cuando no ves los beneficios de manera inmediata, esto te ayuda a mantenerte firme en esa convicción de que esos sacrificios son parte del proceso de crecimiento. Esto tiene un impacto a largo plazo. Cuando todos esos sacrificios se hacen con una intención clara, con un propósito de crear un cambio positivo, generan resultados que son más duraderos, pero también con un peso de más significado. Liderar con una visión a largo plazo significa estar dispuesta a enfrentar dificultades, estar dispuesta a renunciar a la comodidad y soportar sobre todo la incomprensión, el rechazo y todo en nombre de algo mayor, de algo que te supera a ti misma. Todos estos sacrificios son justamente los que construyen esos legados. Me encanta hablar de legados, porque esto también es un legado que yo le dejo a mis hijos. Quizás en 10, 20 años puedan escuchar mi voz y ya yo no esté. Y este es el legado que les estoy dejando a mis hijos. Esto marca la diferencia y permite liderar desde la autenticidad y desde la coherencia. Al final son los sacrificios bien asumidos los que forjan la fuerza y la resiliencia que necesitas para alcanzar un liderazgo verdaderamente impactante. Y hemos llegado a la lección número 10. Me encanta porque durante toda la serie, la protagonista, June, ella mantiene la esperanza. Y es la esperanza justamente ese motor de su resiliencia. Lo que la impulsa a seguir adelante es la esperanza, la creencia en que las cosas pueden cambiar. En la vida y en el liderazgo, la esperanza es un componente, es un ingrediente fundamental para la resiliencia. Cuando mantienes viva la esperanza, te permites seguir adelante, incluso cuando todo parece estar en tu contra. La esperanza es una fuerza poderosísima que nos impulsa a seguir adelante, incluso en esos momentos más oscuros, más complicados, en esos contextos difíciles. Mantener viva la esperanza no es una negación de la realidad como muchos creen, sino es una decisión consciente de creer que las cosas pueden mejorar. La esperanza te permite encontrar la motivación para continuar, te da la fuerza para resistir
y te ayuda a enfocarte en soluciones en lugar de rendirte ante las dificultades. Es, en esencia, el combustible que alimenta la resiliencia y que nos permite enfrentar desafíos con una perspectiva positiva y, sobre todo, constructiva. En la vida personal, la esperanza es fundamental para afrontar situaciones que parecen imposibles de superar. Por ejemplo, en el contexto del divorcio, especialmente cuando la situación ha sido conflictiva o ha sido desgastante, es fácil caer en la desesperanza y sentir que la vida no volverá a ser la misma, que estás tomando tarde el tren. Sin embargo, mantener viva la esperanza incluso en el amor, en volverte a enamorar, en volver a encontrar un compañero de vida, implica confiar en que la reconstrucción es posible. Cuando confías en que todo eso es posible, en que puedes encontrar nuevas formas de felicidad y en que hay un futuro distinto, aunque ahora no lo veas claro. En mi experiencia personal he hablado antes de cómo es posible reconstruirse y encontrar una nueva identidad tras una separación. Y esa capacidad de creer en un futuro diferente, aunque no lo podamos imaginar, aunque no lo podamos visualizar. Para esto quizás podrías hacerte collage, escribir cómo quieres tu futuro, hacer una lista de las cosas que quieres. Pero el tener esa capacidad de creer en ese futuro diferente, en creer en esa capacidad de construir un futuro mejor para ti y para tus hijos, eso es lo que te impulsa a avanzar un día más, un día a la vez. Te impulsa a sanar esas heridas, a construir una vida nueva basada también en tus propios ideales, en tus propios términos. Cuando enfrentas la presión social de mantener ciertos roles o expectativas que ya no resuenan contigo, esa esperanza se manifiesta en la confianza de que, aunque la transición sea difícil, puedes encontrar un camino que está más alineado con tu verdadera identidad, incluso si esto implica enfrentar críticas o incomprensión. Esa esperanza es la que te permite tener la paciencia y la fuerza para esperar, para seguir adelante y para saber que el cambio, aunque sea lento, es posible. ¿Cómo puedes hacer esto? ¿Cómo puedes mantener esa esperanza en tiempos difíciles? Y vuelvo a decirlo, es muy difícil porque es como imaginarte un planeta o un país en el que nunca has estado y nunca has visto una imagen y nunca has escuchado hablar a su gente y esa gente tiene un idioma distinto al tuyo. Entonces es muy difícil imaginarte una vida diferente para ti porque no la has visto. José Martí decía que no se sabe bien sino aquello que se descubre. No puedes imaginarte algo que no has visto, que no conoces, que no has escuchado ni siquiera hablar de eso. Y en este sentido, es muy importante que te enfoques en lo que sí conoces, en lo que sí puedes controlar. Por ejemplo, la esperanza no significa ignorar que tu realidad es que te quedaste, en mi caso, endeudada y sin la posibilidad de salir con tus hijos del país, siquiera a buscar una salida o a buscar ayuda, en este caso la ayuda de mis padres. Para mí no era ignorar eso, sino estar consciente de que esa era mi realidad y que yo tenía que centrarme en lo que sí estaba a mi alcance. Y en este caso sí estaba a mi alcance hacer llamadas a las instituciones financieras y pedir una refinanciación, empezar procesos de suspensión de padre potestad que me permitan a mí salir con mis hijos del país, tener libertad con mis hijos, hacer todo el trámite de divorcio que me ayudara a salir de una vez de esa relación y establecer un contacto cero con mi agresor. En situaciones difíciles es muy fácil sentirnos abrumadas por todo lo que se escapa de nuestro control. Pero enfocarnos en las pequeñas acciones que sí podemos tomar el día de hoy y que sí nos pueden ayudar a mantener esa esperanza viva es muy importante. Y esto puede ser tan sencillo como establecer tus metas claras, alcanzables, pero a corto plazo. ¿Qué sí puedo hacer conseguir mañana? ¿Qué sí puedo conseguir si hago esta llamada? Y esto te puede permitir avanzar poco a poco hacia ese objetivo mayor que finalmente en mi caso fue la libertad. Encuentra inspiración en historias de resiliencia. Y yo aquí les he mencionado libros, he mencionado historias de otras mujeres y todas esas historias personales que han superado otras mujeres, estas adversidades puede también ser una fuente para mantener esa esperanza. Leer sobre experiencias similares a la tuya o escuchar relatos de superación te ayudarán
o te recordarán que no estás sola en tu lucha y que hay luz al final de ese camino. Inspirarte en otras mujeres puede darte también esa fuerza para seguir adelante cuando todo parece perdido. Es importante que te rodees por eso de personas que sí refuercen esa esperanza. No de la que te dice, ay no, tenías que haber hecho esto, pero tú estás loca. Esa persona no tiene que estar cerca de ti. La esperanza es contagiosa. Rodéate de personas que en lugar de alimentar esa desesperanza o esa negatividad, te apoyen, te impulsen a seguir adelante. Es muy importante por eso tener esa red de apoyos que sí crea en ti, en tus proyectos, y es esencial eso para mantener esa visión optimista en medio de toda la adversidad que puedas tener. Cuida de tu diálogo interno. Lo que te dices a ti misma influye enormemente en tu capacidad para mantener esa esperanza. Cultiva ese diálogo interno positivo. Recuérdate tu fortaleza, recuérdate tus logros en el pasado y las veces que has superado obstáculos. En momentos difíciles es muy importante que cambies la narrativa negativa por una más constructiva. En lugar de pensar que, ay, no puedo hacerlo, di, estoy aprendiendo y mejorando cada día. Es posible que en algún momento lo consiga. Permítete tener esos días malos, pero no quedarte en esos días malos. Sí, hoy es un día malo, pero mañana puede que no lo sea. La esperanza no significa estar siempre positiva. Eso es una gran mentira. Hay momentos en los que no te quieres levantar, hay momentos en los que quieres salir a comprar un cigarrillo y no regresar. Habrá días en los que vas a sentir que no puedes más. Y eso también está bien. Permítete tener esos días malos, pero evita quedarte en ellos. Reconoce que tus emociones van a cambiar, que hoy estás mal y mañana no lo vas a estar. Respétalas cuando te sientas mal. Y luego sigue adelante con esa certeza de que todos esos sentimientos no son permanentes, como no lo es permanente la felicidad. La resiliencia radica también en esa levantarse una y otra vez, a pesar de las caídas. Encuentra ese propósito que te impulse. Tener un propósito claro es uno de los mayores generadores de esperanza. Identifica qué es lo que te motiva a seguir adelante. Ya sea tu familia, ya sea un proyecto profesional, ya sea un objetivo personal. Cuando las cosas se pongan difíciles, ese propósito será tu ancla. Será tu bastón, tu guía, tu lupa, esa razón por la que decides seguir luchando. Celebra los pequeños avances que hagas, porque en momentos difíciles es fácil perder de vista los pequeños logros. Celebra cada paso que das, por muy pequeño que sea. Reconoce que estás avanzando, aunque sea muy mínimo el avance. Refuerza la esperanza y eso te va a dar energía para continuar. Un líder que mantiene viva la esperanza, incluso en tiempos de adversidad, se convierte en un faro de resiliencia para los demás. La esperanza permite enfrentar esos desafíos con una perspectiva más amplia, ver oportunidades donde otros solo ven problemas y transmitir esa energía positiva que inspira a seguir adelante. Liderar con esperanza no es negar las dificultades, es enfrentarlas con la convicción de que cada esfuerzo cuenta y de que con el tiempo los cambios positivos tienen que llegar, van a llegar. Es, en definitiva, la esperanza lo que va a transformar esos momentos oscuros en oportunidades de crecimiento y aprendizaje. Y es la esperanza lo que te va a permitir mantener esa resiliencia frente a cualquier desafío. Y espero, queridas guerreras, que estas 10 lecciones les sirvan para entender mejor qué significa el liderazgo femenino y por qué es tan relevante en nuestro tiempo. El cuento de la criada nos recuerda que aunque se trate de una historia ficticia, óiganlo bien, es ficticia, la realidad que refleja tiene ecos en nuestras propias vidas. No se trata solo de resistir, sino de liderar desde la empatía, desde la valentía, desde la esperanza. Lo que quiero que se lleven hoy de este episodio, que ha sido larguísimo, lo siento, pero ha sido muy valioso lo que he tenido que compartirles, es que todas podemos ser líderes y que cada pequeña acción, cada señal atendida es una oportunidad para construir un cambio real. Nos vemos en un próximo episodio. Abur, abur. Hasta aquí el episodio de hoy. Gracias por haberme acompañado y espero tenerles la próxima semana. Hasta entonces, abur, abur.